Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. San Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Vimos lo que era el camino y por qué es que es angosto. Vimos una parte de la puerta y pudimos ver que la puerta es una oportunidad, como cuando a uno le dicen, se me abrió una puerta para un empleo, o sea que es una oportunidad. O cuando dicen, el Señor está a las puertas, quiere decir que es que está muy cerca, porque la palabra puerta en la Biblia muchas veces el término cambia dependiendo del contexto en que esté. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Caín que el pecado está a la puerta, está diciendo que él está ahí casi que esperando entrar en él para obrar. Entonces, hoy vamos a ver verdaderamente quién es la puerta estrecha. Y Jesús lo dice en ese pasaje, pero Él no solamente es la puerta, sino que también es el camino. O sea que cuando hablamos de puerta estrecha y el camino angosto, estamos hablando prácticamente de Jesucristo. Amén. Él dice que esto es una alegoría, les dijo ahí, pero que la gente no entendía. En los primeros 5 versículos, Él les dice algo que difícilmente alguien lo comprende si no conoce el contexto histórico. Esta alegoría que les dijo Jesús, la gente del pueblo de Israel la conocía, especialmente los que son pastores de ovejas. Habían unas cosas que se llamaban los rebaños comunales, donde se vivía en un vecindario y entonces la mayoría de los vecinos de ese vecindario que tenían ovejas, todos metían las ovejas en un mismo corral. Se le pagaba a un asalariado para que las cuidara de las fieras salvajes, de los lobos, o de lo que viniera a atacarlas, sean los leones o lo que fuera, cualesquier fiera. Y se le pagaba a un asalariado para que estuviera ahí toda la noche cuidándolas. Al otro día por la mañana llegaba el pastor de las ovejas, y como todas las ovejas estaban juntas, él emitía un silbido o llamaba a cada una de las ovejas por su nombre. Entonces, dependiendo del nombre o el apodo que les pusiera a cada una, las iba llamando de una en una y todas iban saliendo, solamente las de ese pastor que las llamaba. Porque las ovejas no conocían la voz de los extraños ni le obedecían. Entonces dice que si una persona no entra y le abre el portero y entra por otro lado, es porque es un ladrón y un salteador, porque las ovejas se las quiere robar. Entonces Jesús se identifica como ese pastor y él dice que el que es oveja suya oye su voz. Uno muchas veces se pregunta por qué hay gente que lleva tantos años escuchando y no se entrega al Señor. Entonces uno cuando lee esto, Él dice que el que no escucha su voz es porque no es de sus ovejas. Está escuchando más fácil la voz de los extraños.
Y ese pastor que iba allá a ese corral sacaba todas las de él y las demás se quedaban allá, esperando oír la voz del pastor de ellas para irse con él. Ese es el primer ejemplo que él les da. Del verso 7 volvió a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Arriba era el pastor en el versículo 1, pero aquí enseguida él dice que él es la puerta de las ovejas. Esta otra alegoría, que es diferente a la primera, era cuando el pastor salía a llevarse a pastar las ovejas muy retirado, donde habían pastos verdes, y si los cogía la noche, el pastor tenía que hacer un aprisco con unas cuerdas, clavaba unas estacas y encerraba las ovejas con una malla, con esas cuerdas, y él se ponía a la puerta, o sea, él era la puerta, para que ningún animal pudiera entrar allá. Allá en el primer ejemplo era un asalariado y el pastor iba y reclamaba las ovejas. Acá, cuando estaban en el campo y los cogía la noche, la puerta era el mismo pastor. Entonces Jesús se identifica con el primero, que es el pastor que va por sus ovejas, y aquí él dice que él es la puerta de las ovejas. O sea que el hecho de él ser la puerta significa que él es el que me cuida, el que está pendiente de quién entra y quién sale. Y una puerta es puesta para que o entren los de la casa o los enemigos no puedan entrar. El mero hecho de decir que él es la puerta está diciendo que en él estamos seguros. La expresión entrará y saldrá es una cosa que uno la ha escuchado de los labios de la gente. Usted anda como Pedro por su casa. Cuando uno entra en Jesucristo, la palabra entrar y salir quiere decir que andaré con seguridad y sin miedo. La Biblia dice de entrar y salir, y siempre que habla de entrar y salir, me habla de que en Él estoy seguro. Por aquí hay dos textos y el uno está en Deuteronomio 28:1, pero hay una condición. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones. Pero mire el verso 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, andarás delante de mí con seguridad, pero si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Así como la hermana decía, si esta es la hora de partir, yo no le tengo miedo a la muerte, Señor, haga su voluntad. Yo salgo de mi casa confiando en Él, de que yo voy a salir, pero también voy a volver a entrar, de que si me acuesto tengo la esperanza en Él de volverme a levantar. Ando confiado, yo no ando con miedo. Y el Salmo 121, el verso 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. O sea que sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios y que las preocupaciones y los temores deben desaparecer. Es extraño que un cristiano ande preocupado. Esos son los privilegios de uno estar en el Evangelio, que este mundo puede estar en guerra, pero nosotros estamos confiados. Yo veo la gente, la iglesia que vive en Venezuela, que en Venezuela se ha vivido mucha hambre, pero nadie de la iglesia del nombre de Jesús lo he oído decir que por ahí les está faltando comida. Dios ha sostenido esas 50 y pico de iglesias que hay allá y todavía se sostienen, así estén en manos de un tirano, porque el Señor guarda a sus hijos. Entonces dice que el que entra en Cristo halla el verdadero alimento para su alma y dice: hallará pasto fresco, que es tipo de la palabra de Dios. Hoy día vemos gente que llega hasta la puerta, como les dije hace 8 días, que dicen que la puerta es tan bonita, pero cuando la ven dicen: ay, esto es para mi sobrino. Ay, que mi hermano oyera esto, que mi familia oyera esto, pero esa persona no se atreve a entrar.
se queda mirando la puerta. Es más, van a culto, vienen a estas reuniones, pero nunca entran. Y nadie es cristiano por oír, sino por entrar en Cristo. Yo conozco personas que llevan 40 años escuchando el Evangelio. Yo no sé cómo harán, pero 40 años. Y todavía los veo que van a escuchar. Y uno dice, ¿y cuándo tomarán pues la decisión? Porque les parece la puerta muy hermosa, pero no quieren entrar. Se quedan, como decía alguien, son admiradores de la doctrina, pero no la ponen por obra para ellos. Dice él, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Todo el que quiere entrar al reino de los cielos y no entra por Jesucristo, la Biblia dice que es ladrón y salteador. Y de eso está lleno. Vea, los testigos de Jehová por la mañana vienen a decirle a usted que si usted quiere vivir en el paraíso y quieren meter a la gente al reino de Dios, pero sin Cristo. Es como el que se metió a la fiesta de bodas y no iba vestido de bodas, pero se metió, pero de nada lo sacaron, porque no hizo lo que el invitado que los invitó decía que cómo debía ir vestido. Todo el que le enseñe a una persona a no entrar al reino de los cielos por Jesucristo es un asesino de almas. Y hay gente que está haciendo eso y lo hace de buena voluntad porque está sinceramente equivocado. Todas esas personas que usted ve en el catolicismo, todas esas personas que usted ve en los mormones, en las iglesias bautistas, que los wesleyanos, que los carismáticos, todos son de una buena conciencia tratando de entrar al reino de los cielos, pero como no quieren entrar por Cristo, todos se convierten en ladrones y salteadores, porque al reino de los cielos no se entra sino por Cristo, donde el nombre de Él en uno es invocado, donde Él lo llena a uno con su espíritu y donde Él pone su santidad en nosotros y su sangre. De otro modo no hay cómo entrar en este reino. Y cuando Él dijo eso, se lo estaba diciendo a los escribas y los fariseos, que veían que el pastor de las ovejas estaba ahí y no querían entrar al reino de los cielos a través de Él. Porque ustedes se van y cruzan mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo hacen 2 veces merecedor del infierno. Y se hace 2 veces merecedor porque tratan de meterlo al cielo sin Cristo, y enseguida esa persona que se vuelve al judaísmo se vuelve enemigo del evangelio. Antes se perdía porque era pecador y ahora se va a perder porque es pecador y fuera de eso es enemigo de Cristo. Entonces mucha gente afuera está hablando de Dios, pero no quieren entrar por Cristo. Toda esa gente se va a perder. Por eso dice que el camino es estrecho y la puerta angosta, dice, y pocos son los que la hallan. Pero de esos pocos que la hallan, hay un poco de gente que no quiere entrar. Se quedan solamente mirando la puerta. ¿Cuántos de aquí no saben que Jesucristo es Dios? ¿Cierto que todos sabemos que Jesucristo es Dios? Pero hay gente que no quiere entrar. La puerta es muy bonita, muy agradable, pero para mi hermano, para mi sobrino que tira marihuana, para mis amigos que beben cada 8 días, pero no para mí. Eso es quedarse mirando la puerta y no querer entrar. ¿Por qué dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir? ¿Quién me dice aquí quién es el ladrón? Porque yo he oído, y hasta ustedes dicen amén cuando dicen el diablo. Pero el texto no dice que el diablo es el ladrón. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? Hubo gente que vino desde Cristo armados. Incluso la Biblia habla de uno que vino con unos hombres a liberar a Israel y dice que trajo como 400 hombres y dice que lo mataron y después desapareció. Porque venían a libertar a Israel por la fuerza. Y enseguida dice él, todo el que no entra por mí es que ladrón. Entonces, ¿quién es el ladrón? Todo el que no quiere entrar por Cristo y le enseña a otro a entrar al reino de los cielos por otro lado que no sea Jesucristo.
Él le está diciendo eso a los escribas y los fariseos, pero nosotros lo podemos adaptar a todo el que se niegue a bautizarse en el nombre de Jesús, a reconocer que Él es Dios, que no recibe su sangre, pero se quiere ir para el cielo. Usted no ve que todo el que se muere, la gente dice, allá está en el cielo, ¿descansó en dónde? En la paz del Señor. Lo quieren meter al cielo sin Cristo. Entonces, ¿cuáles son las características del ladrón? Porque es el ladrón. Dice que viene a hurtar. Si aquí llegan a tocar a las 6 de la mañana los testigos de Jehová y se convierte un hijo de la hermana, ¿qué hicieron ahí? Se robaron un alma. A otro llegaron y lo convencieron los adventistas. ¿Qué hicieron? Se hurtaron un alma. Pero mire que no fue el diablo, sino gente que no quiere entrar al cielo por Cristo y que quiere meter a otros al cielo sin Jesucristo. Y enseguida dice que viene a matar. No lo está matando con una pistola. Porque si yo no le hablo a la gente de que usted puede obtener el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, que el sacrificio del Calvario, cuando me invocan su nombre, su sangre cae sobre mí, que la santidad de Jesucristo me es imputada a mí. Y yo no le enseño eso a una persona, sino que le enseño otra cosa, como dice la gente, que haciendo oraciones, que pagando peticiones, que promesas, que no basta sino con creer y ya. Entonces lo estoy matando, lo estoy mandando de una vez a la condenación eterna, porque le maté la posibilidad de que fuera salvo. Cuando yo no le hablo, también lo estoy matando, porque estoy dejando que se vaya al infierno y yo no le hablo. Me convierto en un asesino de esa persona. Y enseguida dice que viene a destruir. ¿Qué es lo que viene a destruir? Si a, por ejemplo, ¿cómo es que te llamas tú? Wilson. A Wilson ya le han hablado y sabe que eso es así. Y otro viene a sembrarle otra cosa. ¿Qué viene a destruir? Lo que Dios ha puesto en él viene a dañar la obra de Dios. Todo el que haga eso de esa manera es un ladrón y un salteador. Salteador porque se quiere meter al reino sin entrar por la puerta. Y ladrón viene a robarse las ovejitas del Señor. Porque hay gente que no le gusta y no pescar en corral ajeno. Vamos a hablarle a aquel. Usted no ve que cuando uno empieza a escuchar el evangelio, le sale gente que nunca le hablaba. Vea, no le preste atención a esa gente, que el bautismo no es así, que Jesucristo no es Dios. Porque vienen a robarse las almas, a destruirlas y a acabar con la obra de Dios. Así una persona, por muy humilde, por muy sencilla que se vea, si no le trae la verdad a las almas, es un ladrón de almas, un salteador. Porque eso ahora está lleno de televangelios donde es que la prosperidad, que venga acá, que done esto, que si usted ofrenda tanto, que Dios le va a multiplicar eso por 100 veces, pero no le hablan de pecado, ni de arrepentimiento, ni de consagración, ni de santidad. No le hablan de nada de eso. Le hablan de que Jesucristo es un bombero apaga incendios, que cuando usted tenga una necesidad, llámelo, y que Él le ayuda. Y entonces le muestran al Dios que sana, simplemente. Al Dios que me da dinero, al Dios que me da comida, al Dios que hizo el mundo y nada más, pero no al Dios a quien yo le pueda servir y guardarme para Él. Eso es un ladrón de almas. Eso es un ladrón y salteador. Por eso Él se lo estaba diciendo a los fariseos y a los saduceos, que trataban de impedir que el reino de Dios llegara a las personas. Vamos a hacer una aplicación donde Dios nos muestra que Él va a castigar a toda esa gente que se salta a la puerta. Ahí está en Sofonías 1:8. Porque es que hay gente que dice que Dios es tan bueno que Él no nos va a condenar. Pero es que Él ya ha establecido las cosas. Dice Sofonías 1:8, y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes, a los hijos del rey, o sea, a gente convertida, y a todos los que visten vestido extranjero.
Verso 9. Asimismo castigará en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y en el verso 12, acontecerá en aquel tiempo, escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Por qué Dios va a castigar a los hijos del rey que se visten de extranjeros? Porque era gente que era pueblo de Dios, hijos del Dios Altísimo, príncipes del Dios Altísimo, y se vestían con las costumbres y la ropa de los paganos. No mostraban que eran hijos de Israel, hijos de Jerusalén. Se confundían con las demás personas. Si nosotros traemos eso a este tiempo, eso es como decir que un cristiano, uno lo ve y uno dice, ¿y usted es cristiano? Es que usted ni siquiera se viste como cristiano. ¿Cómo se viste? Con vestido de extranjero. Se viste con las costumbres y todos los paganismos de la gente. Celebra todo tipo de celebraciones paganas, vive de fiesta en fiesta, celebra de todo, que porque aquí todo se puede. Porque vestirse de extranjero es cubrirse con las costumbres de los pueblos. Eso suena muy duro, pero eso es lo que dice la Biblia. En el verso 9 enseguida dice que va a castigar a todos los que saltan la puerta, los que ya están dentro del reino, pero se salen y no salen por la puerta que es el Señor, sino que se saltan la cerca y dice, y tienen sus casas llenas de robo. O sea, son creyentes, pero hacen lo malo. La otra vez, y en estos días me llamó un hermano, porque la otra vez me tocó predicar sobre el soborno. Dice que el soborno ciega los ojos del creyente. Entonces, él me decía, yo no sabía eso. Hermano, ¿cómo así? Y uno que va a sacar algún papel del tránsito y dice, lleve 50 ahí para que me haga la vuelta. ¡Ay, Dios mío! Entonces Dios castiga tanto al que da la plata como al que la recibe, porque hay hermanos que trabajan en el tránsito o son policías y entonces reciben también la plática y dicen que bendición. Entonces él me llamó en estos días y me dijo, hermano Luis Alfonso, estoy aquí y ese man me dice que si le doy 30,000 pesos, no tengo que hacer el curso, que ahí me ponen como que yo lo hice. Y le dije, ¿no es mejor guardarse los 30 y hacer el curso y quedar bien delante de Dios? Si nadie te está viendo, pero es que hay uno que tiene los ojos puestos en mí. Y yo le dije, ¿sabe qué hace? Traiga los 30 y nos los regala para Vida Nueva y haga el curso. Y se puso a reírse y me dijo, sí, hermano, es mejor andar derecho, hermano, porque yo antes hacía eso. Y entonces, una cosa tan sencillita, Dios dice que también la va a castigar. Y no solamente se salta la puerta para eso, hace cosas que nadie las conoce, pero el Señor sí las conoce. Entonces Él dice que Él va a castigar a los que se saltan la puerta. Y enseguida dice que va a castigar a los que viven reposados, a los que no hacen nada en la obra del Señor. ¿Sí se fijan lo que dice? Pues Dios ni hará bien ni hará mal. Yo veo el mundo como está y yo no creo que Dios vaya a acabar con todo esto. O aunque no lo digan, viven como si no fuera a pasar nada. Entonces Él dice que en ese día Él va a castigar a los hijos del rey en relación a eso. ¿Por qué se los digo? Porque es que saltarse la puerta es salirse de las manos del Señor. Ya no es entraré y saldré. O sea, como les dije ahora, como Pedro por su casa con seguridad y con confianza, sino que como pienso que Dios no me está viendo, estoy haciendo mal delante de Dios. Es que esto es en serio, porque mucha gente se aprovecha de su posición para cometer injusticias y abusan hasta del poder que se les da o el cargo que tienen, en base a que tienen una posición. Y aquí nadie, es que ni siquiera un pastor, ni siquiera un presidente, ni un líder de jóvenes, se debe saltar la puerta, mucho menos una persona que se va a convertir, o que ya ha escuchado. Entonces dice que esos que viven reposando, Dios les dice en Efesios 5:14,
despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto no se lo dice a las almas, se lo dices a los convertidos. Porque uno muchas veces, como dicen por ahí, se echa las petacas. Que salgan los de evangelismo, que prediquen los líderes. Yo no. Esto es tarea de todos, porque estamos en el corral del Señor. Incluso para el que se vaya a convertir, ya sabe que aquí uno es libre, pero para servir. Porque la Biblia dice que todos nos hicimos inútiles en el pecado, pero inútiles para lo bueno, porque para lo malo, eso sí no le faltaba la malicia. Por eso es que la sugerencia del texto que leyó la hermana ya es entrar. No se quede mirando la belleza de la puerta, si la halló, entre. Vamos a ver algunas cositas que se hacían en la puerta para que vean lo importante que era la puerta para el reino del Señor o para el pueblo de Israel. En Levíticos 14:11 dice, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que todo el que se quisiera purificar tenía que ir a la puerta del tabernáculo de reunión, que era un simbolismo de Cristo. Ese es Levíticos 14:11. Éxodo 33:9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. La puerta era el lugar donde descendía la presencia de Dios en el tabernáculo. Éxodo 33:10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. En la puerta es donde se adora, en la puerta es donde uno se purifica. Ustedes saben por qué el Señor dijo que el ángel destructor iba a pasar y que donde no viera la sangre, ahí iba a haber un muerto. ¿Y qué era lo que había que untar de sangre? Los dinteles de la puerta. Donde yo vea sangre en esa puerta, ahí no entrará el destructor. Jesucristo es la representación, o esa puerta ya era la representación de Jesucristo. Era la puerta manchada de sangre donde el destructor no va a entrar. Donde la puerta esté manchada de sangre y usted entre, ahí hay salvación. Y no era que se moría la familia. ¿Quién era el que se moría? ¿El qué? El primogénito de cada familia. Dios no salvó a las familias de Israel, fue al primogénito de cada familia. ¿Ustedes se imaginan el sufrimiento del primogénito donde no hubiera un corderito? Vaya, consígase uno por allá para que pintemos la puerta. Vea que el muerto va a ser yo, no es usted. Porque él decía, todo primogénito es mío. Todo el que abre matriz es mío. Y por eso era que había que pintar la puerta con sangre. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues la Biblia dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos. Los que Él ha pintado con la sangre que está en la puerta. Por eso es que a nosotros nos llaman así, la congregación de los primogénitos. El que no tenga la sangre del Señor, el devorador entrará y matará al primogénito de esa familia. En toda casa había un velorio. Es más, hubo de los egipcios que se metieron en las casas de los judíos y salvaron su vida. Y salvaron la vida de su primogénito. Por eso
todo se hace en la puerta. Ya vimos que se adora, uno se purifica, uno habla con Dios y la presencia de Dios desciende, pero en la puerta. Éxodo 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Uno se hace esclavo del Señor en la puerta. Le rompían la oreja acá con una lesna, le ponían un zarcillo que tenía el nombre del dueño y se volvía esclavo para siempre. ¿Cuándo nos lo hicieron a nosotros? Nos horadaron el oído, porque somos esclavos de Dios por el oír. Él puso su marca sobre nosotros, propiedad de Jesucristo. ¿Pero dónde se hizo eso? En la puerta. Todo eso no es casualidad. Me purifico en la puerta, adoro en la puerta, desciende la presencia de Dios en la puerta. Me limpian y me purifican en la puerta. Éxodo 29:42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿Dónde se hará? A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Dios está en Cristo porque es la puerta del tabernáculo donde lo podemos oír, donde lo adoramos, donde nos santifica, donde nos purifica, donde nos guarda del heridor. Si ve que la puerta angosta la necesitamos nosotros. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Verso 32. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, que es tipo de la cena. ¿Dónde se come? A la puerta del tabernáculo. Éxodo 29:11. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Éxodo 29:4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Nosotros somos lavados en la puerta. Tenemos que tener el nombre de esa puerta y la sangre de esa puerta es la que nos guarda. El que no tenga estas cosas volverá otra vez a hacer juicio. Y donde no vea la sangre, habrá destrucción y muerte. Venga, hermano, para que oremos. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Padre Celestial, por tu amor, tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Glorifícate, Señor Jesús. Usa tu palabra, Señor Jesús. Glorifícate en nuestras vidas, Rey del cielo.